con nuestra invitada especial, una profesionista en el área de psicología. Está con nosotros la licenciada Holly Pérez. Holly, bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Hola Mayra, gracias, es un placer para mí poder estar hoy aquí, un honor también para poder compartir parte del trabajo que hacemos en la consulta y pues que también pueda ser algo funcional para todos tus oyentes. Gracias. No, gracias a ti. Holly, es un gusto, la verdad, que hayas aceptado esta invitación, te lo digo sinceramente, porque pues nos conocemos de vista, ¿verdad? Ida en nuestra área de trabajo y ella se especializa en los niños, ¿es correcto? Es correcto, la realidad es que lo que más Dios nos ha permitido atender y hacer un trabajo significativo es en el área de los niños, escuelas y consulta particular. Así que si ustedes tienen alguna pregunta para hacerle a la psicóloga Holly, lo pueden hacer al número de cabina 937-121-4247, 937-121-4247, o también estamos transmitiendo en vivo en el grupo de Fuerza Cárdenas. Por ahí también pueden hacer sus preguntitas y aquí nos está saludando Andrés Montesano, dice ánimo, saludos compañero Andrés, esperemos verte pronto por esta tu casa también. Holly, es muy importante este tema, problemas de conducta, para todos aquellos que también somos padres de familia, que soy psicóloga también, pero también soy madre de familia, padre y madre. Y es también esta situación de nuestros hijos que muchas veces no sabemos cómo manejar. ¿Nos puede explicar qué es un problema de conducta para nuestros papitos que nos están escuchando y los que nos están viendo por las redes sociales? Claro que sí. Bueno, un problema de conducta lo vamos a definir como un grupo de patrones conductuales que en este caso nuestros niños están adoptando y que son inadecuados, que estos patrones son frecuentes y generalmente son intensos. Entonces, esos patrones inadecuados son de acuerdo a la etapa de vida que tiene el niño y el entorno en el que se desenvuelve. Aunque, Mayra, es importante considerar que cada familia va a definir qué es inadecuado para ellos, para su cultura familiar, porque a lo mejor alguna familia está acostumbrada a hablar, pues a lo mejor ese patrón no es, y para otra familia sí lo sea. Entonces es el significado de lo que sea inadecuado para cada familia, y si se presenta con frecuencia y es además intenso, en el ambiente en el que se desarrolla ese niño, pues eso va a ser un problema de conducta ya para el orden de la familia. Así es, correcto. Holly, ¿cuáles son las principales causas sobre los problemas de conducta en los niños? Eso es muy importante porque sabiendo las causas nosotros podemos quitar esas causas o tratar de no causarlas, válgase la redundancia. Entonces, la primera causa que tenemos es la falta de establecimiento de reglas y normas en la casa. Si no hay reglas y normas, pues no hay reglas que transgredir, no hay conductas que disciplinar. Entonces, a veces tenemos hogares en los que cada quien hace como bien le parece y los niños no saben qué le enoja a papá, sino después lo descubren nada más. Y entonces eso genera un problema. También un problema, una causa que genera el problema es que como padres estamos ignorando en qué etapa del desarrollo está mi hijo y cómo funciona en su etapa de desarrollo. Por ejemplo, si tenemos una niña de 5 años que siempre quiere estar con papá, quiere estar dándole besos a papá, y entonces a mamá de repente no le gusta, o hay otra niña, otro hijo, y empiezan a pelearse a papá, eso es normal y pensamos que es un problema, pero como lo desconocemos, nos genera un problema de conducta en casa. Y pues número 3, otra causa que es así de las que más vemos en la consulta,
es el excesivo consentimiento que los padres tienen hacia sus hijos. Muchas razones puede haber, el trabajo, padres ausentes, entonces quieren compensar esa ausencia dando consentimiento en todo y pues eso nos genera problemas de conducta. Entonces tenemos 3 causas principales. Número 1, no hay reglas en casa. Número 2, ignoramos en qué etapa del desarrollo está tu hijo. Y número 3, excesivo consentimiento. Esas serían las 3 principales causas, Mayra. Así es. Isabel Rodríguez, muchas gracias por estar viendo este programa. Comparte, por favor, para que llegue más, a más gente, a más personas, para que sepan también cómo identificar las causas, qué técnicas van a implementar los papitos para mejorar los problemas de la conducta de sus hijos. Isabel Rodríguez dice, saludos, excelente tema, bendiciones. Saludos, Isabel Rodríguez, bendiciones a ti también. ¿Qué factores, o mejor dicho, cuáles son las consecuencias que tiene un problema de conducta en los niños? Ok, pues tenemos consecuencias para el niño mismo, consecuencias para la familia y hasta consecuencias para la sociedad. Entonces, vamos a tener ahorita la consecuencia que es para ellos, y una de las principales que podemos nosotros atender en la consulta particular es el bajo rendimiento escolar. Cuando hay presencia de problemas de conducta, si el niño en casa empieza a presentar estos problemas, pues eso se va a trasladar con la maestra de grupo. Y por lo tanto va a haber un bajo rendimiento escolar. Esto, claro, Mayra, hay que delimitar que no tengamos un trastorno de conducta en el pequeño, que no haya un TDAH, no tengamos algún otro diagnóstico para que podamos decir que tiene un problema. Porque pues tú sabes que hay trastornos que tienen conductas así, aversivas, y son naturales del trastorno. Aquí estamos hablando con niños que no tienen un diagnóstico y que adoptan esas conductas que son problema. Entonces, para ellos, bajo rendimiento escolar. En casa, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la consecuencia que esto genera? Pues que ellos no respetan la autoridad. ¿Ok? Y eso ha sido lo más representativo. Yo recuerdo que los abuelos nos cuentan que antes, ¿cómo era la disciplina, verdad? Antes la reglita, en la escuela las corcholatas, en el sol, ¿y acaso había tantos problemas de conducta? Funcionaba la autoridad. Un quejido de un padre enojado era suficiente para tener alerta de qué estaba pasando. Entonces, hoy en día, por toda la cuestión de los derechos, del empoderamiento de las mujeres, de lo que se le ha dado a los niños, se ha perdido la autoridad en casa y los padres tienen miedo de ejercer esa autoridad. Esa es una consecuencia. Y pues lamentablemente estamos ya para la sociedad generando individuos pues delincuentes quizá también, si no tenemos ese control. Y pues también a veces una consecuencia que se presenta es el desacuerdo y conflictos entre los padres en el matrimonio, porque luego el papá dice, ¿por qué se porta así este chamaco? ¿O por qué la niña no la atiendes, no le dices? Y la mamá se queja que el hombre trabaja mucho y que no le da atención. Entonces, una consecuencia es la falta de comunicación o el desacuerdo matrimonial dentro de los hogares. Muy bien, tenemos saluditos por aquí. Saludos, amigas licenciadas, les escuchamos en Huimanguillo. Saludos a la gente bonita de Huimanguillo y a otros municipios que también nos están escuchando, a los taxistas, a los cumbieros, a los cumbieros, no a los de la sí, claro, a los que manejan las combis. Nos ha tocado. Es, las amas de casa también que nos están escuchando, un saludo y bendiciones a todos. Hay otra preguntita aquí de una radioescucha que dice, tengo un niño de 7 años se priva en el suelo cuando no le damos lo que él desea. Yo le pego, pero no me funciona eso. Gracias, excelente programa. Gracias a ti por escucharnos. Claro que sí, no te va a funcionar, amiguita. Gracias porque te
expresas y eso es muy bueno. Bueno, sabemos que esa es una conducta de berrinche, entonces como él está en un estado eufórico haciendo el berrinche, si tú le pegas, haces que aumente ese síntoma o esa conducta. Entonces, tú lo que tienes que hacer es resistir, porque si él ya llegó a tener esa conducta es porque antes ustedes en casa ya le permitieron muchas cosas o le acostumbraron a darle y proveerle todo. Es una de las causas, el consentimiento. ¿Ok? Quizás tuviste problemas para el consentimiento y ahora, porque no puedes, porque no quieres o porque crees que no le hace bien darle eso, hay una respuesta. Entonces, ¿qué te puede funcionar? Tienes que resistir, o sea, tú como mamá no te desesperes. En todos los años que yo llevo, ningún niño ha muerto, Mayra, de hacer un berrinche, ni de tanto llorar. A lo mejor se deshidrate un poco, ¿verdad? Y se te quede ronco tu pequeño de 7 años, pero no va a pasar a más. Así que resiste tú, aléjate, revisa que él no se vaya a golpear o algo no le vaya a caer encima porque está haciendo un berrinche y resiste y déjalo que solo pase el proceso. Cuando él baje la intensidad, te tienes que acercar y hablar con él y decirle por qué no le estás dando lo que él pedía. No se lo des. Y bueno, aquí también tenemos que lidiar a veces con abuelitas que están en casa, ¿verdad? Dáselo al niño, pobrecito. Entonces, aquí es, ponte tú como la autoridad de tu casa, resiste y permite que él solo pase ese proceso y después platicas con él. ¿Cómo le harían los papás? Que es un tema muy importante, el punto muy importante que acabas de tocar es las abuelitas, los abuelos, sí. Los permisivos, ¿verdad? Así es. Que van a la autoridad de los padres cuando viven todos juntos. Así es. ¿Qué les sugieres tú, Holly, a esas madres de familia o padres de familia que todavía viven en casa de los abuelos, de los niños, y suceden este tipo de situación? Claro, fíjate que eso, bueno, nosotros lo llamamos familias aglutinadas, en psicología sistemática así se llama, son familias aglutinadas que por razones económicas quizá, ¿verdad? O de dinámica familiar es necesario vivir. La primera recomendación es sal lo más pronto que puedas, ¿verdad? Eso es lo primero. O sea, no te compres tu carro, tu pantalla, el videojuego, sino procura salir, ¿ok? Si te es posible hacerlo, hazlo. No todos lo podemos hacer. Ahora, para los que no, ¿qué tienes que hacer? Tienes que primero tratar o atender la comunicación con tus padres, es decir, los abuelos de los niños, y definirte en la posición, ¿ok? Yo en la consulta manejo un cuadrito de condicionamiento de conducta, que eso nos ha ayudado muchísimo para frenar la intervención de los abuelos, porque está probado que un padre ama, pero un abuelo desborda de amor, ¿ok? Entonces es como su otra generación que alcanzó a ver y por eso hay un desborde de amor. Entonces, tú puedes condicionar la conducta del niño en cuanto a regalos, a sabritas, a tiempos de televisión y toda esa parte. Ahora, fíjate, Mayra, que lo que cuesta más trabajo es cuando los papás salen a trabajar y el niño se queda con el abuelo o la abuelita, ¿no? Entonces, mamá o papá llega a casa y dice, ¿y cómo le fue? ¿Cómo se portó? No, pues se portó bien, y la abuela sabe que eso es una mentira, ¿no? Entonces, lo que yo he observado que funciona mucho es que tú tengas mucha intimidad con tu hijo, ¿ok? Si vives en la misma casa, muy probablemente tienes un espacio solo para ti, tu esposo, tu hijo o tu hija. Entonces, toma esos momentos para hablar de frente a él y confrontarle. Mírale a los ojos y confróntale y dime la verdad, ¿ok? Yo necesito que tú... Generalmente cuando pedimos a los niños que nos digan la verdad, pues ellos como que dicen la mentira, ¿no? Obviamente, porque ellos tienen miedo del castigo.
Y eso es algo que nosotros como adultos, como padres, hemos generado, que si nos dicen la verdad, el azote o el castigo. Entonces hay que premiarlos a ellos cuando dicen la verdad. ¿Okay? Entonces mantén un momento de intimidad todos los días con tu hijo en donde tú platiques y donde sea tu amigo en ese sentido de que te cuente todo. Y obviamente no puedes pelearte con tus padres, con sus abuelos, porque tú como hijo de esos abuelos tienes que honrarlos a ellos también, ¿verdad? Y tienes una responsabilidad, pero habla con ellos y exprésale tu necesidad. Y bueno, pues algo que ha funcionado muchísimo es llevar a los abuelos a la terapia. ¿Ok? A mí me ha servido mucho cuando me llegan niños con problemas de conducta. Cito en una de las sesiones también a los abuelitos y les expreso ya desde el punto psicológico, les expreso cuál es lo difícil o lo perjudicial en su intervención. Muy interesante el tema que estás tocando, Holly, pero vamos a seguir, claro, ahorita unos anuncios publicitarios y regresamos con más preguntitas de Estéreo Vida 100.1. Sí, es muy importante lo que mencionas porque también en los papás, lo que hacen los papás es quererse ganar la confianza de los hijos. Cuéntame todo, dime la verdad, si no me lo cuentas, puede haber castigo, etcétera. Pero el niño siempre expresa que le cuenta a los papás y que cree que sucede. Golpe seguro, ¿verdad? Nalgada seguro por haberle contado la verdad. Entonces, ¿cómo quieren ustedes, papitos, que sus hijos confíen si luego pues el castigo es implementado por decir la verdad también? Holly, ¿qué sugerirías en este caso? Así es. Aquí lo recomendable es que si ellos te dicen la verdad, aunque esa verdad atente contra tu autoridad, es una desobediencia lo que ellos hicieron, tú tienes que agradecerles. Lo primero es agradecerles que hayan hablado con la verdad. Eso tienes que hacer primero. Dile gracias porque fuiste sincero al decirme, ¿ok? Pero pues esa conducta merece un castigo, una disciplina. Entonces, no te preocupes, no te voy a pegar porque es bueno que me lo hayas dicho, pero todo este día, por ejemplo, no puedes ver la televisión, ¿ok? Hoy te retiro el celular, la tablet, no lo puedes hacer porque estuvo mal lo que hiciste y le podemos decir, pensaba yo castigarte toda la semana, pero como fuiste sincero, solamente vas a tener 2 días de castigo, un ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Reducimos el tiempo del castigo y ya si el niño se siente con un premio, pero también sufriendo la consecuencia de esa conducta inapropiada. Así es. Así es correcto. Bueno, Poli, ¿en dónde te puede...? Bueno, aquí nos están viendo por las redes sociales. Y ahorita vamos a mencionar también por el programa de la radio. ¿Dónde te pueden localizar? ¿Cuál es tu número de teléfono? Claro que sí. Actualmente estamos consultando en una clínica reconocida en Comalcalco. Las citas tienen que ser directamente conmigo. El número particular de teléfono en el que ustedes se pueden comunicar es 914-132-7598. Soy yo quien agendo las citas y quien les programo de acuerdo también a sus horarios y a los míos, ya nos adecuamos. Eso es en Comalcalco, también en el municipio de Jalpa de Méndez, también ahí atiendo a algunos pacientes que son de la zona de Nacajuca, de Jalpa, de Cunduacán. Ahí estamos enfrente de lo que era antes la alberca pública del municipio, muy cerca de lo que es las oficinas de Comisión Federal de Electricidad. Al mismo número, 914-132-7598. En ese mismo número ustedes me pueden decir, y ahí también hay un espacio, no como tal una clínica, pero es un espacio que yo ofrezco para quienes están cerca de la zona y se les complica trasladarse hasta la clínica en Comalcalco. Así es. Así es, Poli, vivimos en un mundo todo acelerado, ¿verdad? Donde claro, todos los adultos somos neuróticos y los niños pagan las consecuencias de eso también. Así es. Entonces tenemos que tener una buena inteligencia emocional, saber educar a nuestros hijos, ponerle límites, como mencionó la psicóloga Holly,
pero también nosotros como papás, como personas adultas, tenemos que ir a terapia, ¿sí? Porque también a veces los problemas de conducta vienen en base a los problemas que traen los padres de familia desde muy arraigados, desde muy pasado de su infancia. Sí. Así es, fíjate que yo cuando me llega una mamita, generalmente son las mamitas las que llegan primero, ¿verdad? Con sus hijos, siempre les digo que el paciente, pues es el niño, la niña, el adolescente, pero que toda la familia va a terminar terapiadas, así les digo yo siempre, y siempre se ríen, ¿no? Pero es importante porque no podemos desde un enfoque sistémico o familiar, no podemos solo atender o quitarle la enfermedad a una persona porque toda la vida está rodeado de los demás elementos. Es como cuando vamos al médico y nos queremos desparasitar o tomar algo para la garganta porque tenemos una infección. Entonces, ¿qué sucede? Pues ya al día siguiente el otro niño también tiene gripe, el papá también se enfermó de gripe y el tratamiento lo tienen que tomar todos. Lo mismo sucede aquí. Ustedes saben que cuando nos desparasitamos, el doctor dice todos, porque uno nada más no funciona. Así es en la terapia. O sea, uno es el agente estudiado en primer lugar, pero todos necesitamos de alguna manera hacer cambios que van a beneficiarnos en la dinámica familiar, por supuesto. Así es, y suele suceder, Wally, que te llevan a los niños, ¿verdad?, con problemas de conducta y resulta que el que necesita terapia es el papá. Oh, sí, claro, sí, porque eso ha pasado mucho. Solo se modifica la conducta de papá o de mamá y automáticamente el niño, pues ya se compuso, dicen los papás, ¿no? Entonces, es muy cierto eso. La verdad es que generalmente así es. Son los padres los que propiciamos o introyectamos, como el término de psicología sabemos, lo que nosotros somos, lo trasladamos a la siguiente generación. Y aguas, porque este tema de generación, pues es tan significativo como el tema que estamos platicando hoy. ¿Por qué? Porque si esa generación de papás transmite a tu pequeño, tú aseguras que tu pequeño traslade buenos principios de vida a su siguiente generación. Entonces no lo estás haciendo para ti ni para tu hijo, lo estás haciendo para tus nietos, tus bisnietos. Toda tu descendencia. Así es, toda tu generación la puedes marcar desde ahora. No dejes que tus hijos hagan como puedan, no. O sea, de hecho, tú como padre eres el resultado quizás de lo que tu bisabuelo, tu abuelo hizo. ¿Ok? Entonces es importante tener en cuenta la significancia. Estamos de regreso aquí en Estéreo Vida con su programa Fuerza Cárdenas, Altruismo y Algo Más. Recuerden los números de cabina: 937-121-4247, 937-121-4247. Holly, comentábamos aquí por las redes sociales en dónde te podríamos localizar, cuál es tu número de teléfono. Para nuestro radio escucha, ¿nos lo puedes volver a repetir? Claro que sí, Mayra. Estamos atendiendo en la ciudad de Comalcalco, frente a lo que es el súper ahí importante, ¿verdad? Entonces ustedes pueden tener una cita con nosotros en el número 914-132-7598. Ahí en Comalcalco las citas son directamente conmigo, yo les agendo de acuerdo a mis tiempos y a los horarios también que ustedes tienen. Y para los que viven por la zona de Jalpa, Nacajuca, Cunduacán, también atiendo en la ciudad de Jalpa, enfrente de lo que era antes la alberca pública, cerca de las oficinas de Comisión Federal de Electricidad. Se llama Avenida Gregorio Méndez Magaña. Ahí estamos atendiendo en el mismo número, les agendo y programamos para atención en Jalpa de Méndez también, Comalcalco y Jalpa, 914-132-7598. Holly, ¿qué factores están asociados con la dificultad de comportamiento en los niños? Claro, eso es importante. El primer factor que tenemos en el problema de conducta, en el caso de los niños, es lo que los papás, lo decíamos ahorita que estábamos fuera, ¿verdad?, del aire,
los papás, la función de los papás, y aquí sí tenemos papás agresivos, papás que a lo mejor sus papás o sus abuelos eran muy gritones, ¿verdad? O tenían una forma de actuar un poco rara, podríamos decir, en nuestro tiempo, o muy, muy violento. Eso es un factor que genera el problema. ¿Por qué? Porque ante ese estímulo que es agresivo o aversivo, como decimos nosotros en psicología, eso viene una respuesta. Entonces, tu hijo va a tener una respuesta en cuanto a la función, en la manera en que tú como padre estés tratando a tu hijo. La respuesta puede ser un reflejo o puede ser una defensa, ¿ok? Entonces, hay que tener cuidado en la manera en la que estamos tratando a nuestros hijos. Otro factor también es la disfuncionalidad de los matrimonios. Eso es un factor que está muy presente. Los divorcios, el asunto de las mamás o los papás solteros, si no lo sabemos manejar, eso nos ha ocasionado mucho también cuestiones de conducta, porque genera el otro factor que es la falta de atención. Entonces, hay que tener ahí cuidado en la medida que ustedes puedan salvaguardar su matrimonio. Eso sería estupendo. Muchas mamitas dicen, es que yo me quedé en el matrimonio por mis hijos, ¿ok? Y en un primer momento yo lo tomo eso como algo, un recurso, y lo trabajamos cuando hacemos terapia de pareja, ¿verdad? Pero al final hacemos que se vuelva a enamorar de ese hombre de su juventud y de esa mujer de su juventud, ¿verdad? Pero sí es válido ese recurso, por supuesto, pero vayan a terapia para que les ayudemos a volver a amar y a reenamorarse, ¿no? Pero bueno, eso es terapia de pareja. Aquí estamos viendo con los niños. Entonces, también tenemos pues la ausencia de alguno de los padres que veíamos en cuanto a la disfuncionalidad, y pues también un factor es que como padres, Mayra, adoptamos formas y patrones de disciplina de otras familias o de nuestros propios padres. Es que así me trataba mi papá y ahí te va duro a ti también, ¿no? O no, mi papá me consentía mucho, si a mí nunca me pegaron, yo cómo le voy a pegar a mi hijo. Entonces adoptamos patrones que pueden no ser funcionales para mi familia. ¿Por qué? Porque las temporadas y las influencias del entorno, nos decías ahorita, Mayra, estamos más acelerados, cierto. Ya ahorita hay pocos bebés que nacen y les ves esa carita de bebé Gerber, ¿no? De ternura, o sea, los niños ya están siguiendo las luces porque las mamás están a cada rato las fotos, las selfies, suben a las redes. Entonces, como los bebés son puro reflejo, pues siguen las luces y eso hace que se acelere todo el crecimiento. Entonces, adoptamos patrones cuando nuestra temporada es totalmente diferente y pues puede no funcionar. Entonces tengamos cuidado en lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, que eso vamos a platicar ahorita un poquito de cómo hacerle, porque bueno, ahorita me estás hablando, sí, problemas, pero ¿qué solución me das? Para allá vamos todavía. Tenemos mensajitos por aquí, Joni. Dice un oyente, buenos días, tengo 2 niños de 9 y 12 años y siempre se la pasan peleando, ¿qué puedo hacer? Claro, bueno, ahí es algo importante mirar que uno está en la preadolescencia y el otro está en la adolescencia. Entonces, pues en este caso necesitamos darles a ellos el conocimiento de la etapa en la que están, como decíamos en una de las causas, así es, en qué etapa están y las necesidades, conocer como padres las necesidades que tiene cada uno, ¿ok? Porque si tenemos uno de los dos que es como el consentido, aunque mira, Mayra, siempre dicen, no, yo no tengo consentidos, es una realidad, siempre hay un hijo al que los padres tienden a darle más, escucharlo más, ¿ok? Entonces, tenemos que hacer esa escucha de la necesidad de cada uno. Por ejemplo, se pelearon y uno de ellos va, es que me hizo, ¿no? La queja. Entonces, tú como padre tienes que ir hasta el lugar donde sucedió y preguntar, a ver, ¿qué pasó? ¿Quién dijo? ¿Qué esto? Y tú te pones a analizar y resuelves.
¿Por qué funciona resolver? Porque allí tú estableces reglas para que si vuelve a pasar una situación como esa, ellos ya van a saber qué va a decir papá. Y claro, hay niños que luego buscan la manera de las mañas que decimos aquí en Tabasco, ¿verdad? Pero tienes que escuchar y resolver en ese momento. No grites desde la cocina. No castigues nada más por lo primero que te dijo uno de ellos. No, acércate, escucha y resuelve pasivamente. La blanda respuesta calma la ira. Ese es un proverbio. Entonces hay que tener blandas respuestas para bajar siempre los niveles de ira o de efusividad que presentan nuestros hijos, como en este caso. Así es. Y recuerden también, queridos oyentes, que son dos personas diferentes, diferentes, son individuos con propios pensamientos e ideas y también diferentes comportamientos y temperamentos, ¿no? Vamos a leer otro mensajito por aquí. Bonito programa, psicólogas, sigan así con esos programas, somos de Cunduacán, saludos hasta Cunduacán. Gracias. Mi niña va a la secundaria, pero a la fuerza, y nosotros la regañamos y le decimos que es por su bien. Solo quiere estar conectada en el celular, ayuda, en el celular, Joli. Es un problema, pan de cada día. Así es. La verdad que suena feo decirlo, pero es un vicio. Yo compartía con algunas personas hace unos días que el uso del celular, yo he notado que es como cuando una persona tiene problemas con el cigarro, con el alcohol, o sea, todo el tiempo es una obsesión que hay. Entonces, pues ustedes saben, amigos que nos escuchan, que hay instituciones para resolver adicciones, ¿verdad? Y suena un poco raro decir que somos adictos al celular y nos reímos a veces, y quizás como adultos lo podemos manejar mejor, ¿verdad? Pero en el caso de los niños ha sido muy complicado. ¿Quién generó el problema? Pues nosotros como padres. Yo he escuchado muchos adolescentes, como en el caso de que nos mandan este mensajito, es que necesito darle el teléfono porque en la secundaria, pues si le pasa algo, o me va a avisar a qué hora sale de la escuela, o la pandemia nos hizo más todavía. ¿Por qué? Porque las tareas, todo era a través de plataformas, los estudios, y nos volvió más dependientes. Pero bueno, para que tu hijo esté comunicado, pues le puedes comprar un teléfono sencillo en el cual pueda recibir llamadas. Entonces, este caso que nos presentas, tenemos que nosotros primero investigar si además del celular hay otra razón por la cual ella no quiere ir a la secundaria. ¿Ok? Entonces, porque bueno, puede ser que haya algo o que ella haya oído algo, ¿ok? O que alguien va y ella no quiere. Entonces, hay que investigar primero. Y si se trata solamente por el apego al celular, pues en este caso sí, yo les invitaría para que ustedes busquen ayuda para poder extinguir esta conducta que está siendo aversiva para pues, lo que decíamos, el rendimiento escolar. Así es. Joli, estábamos comentando acerca de conducta, comportamiento y hasta temperamento. ¿Podrías, por favor, indicarnos cuál es la diferencia entre conducta y comportamiento? Claro que sí. Mira, la conducta, Mayra, es siempre consciente y por lo tanto siempre la conducta va a ser voluntaria. Cuando me llega algún estímulo, algún evento, yo puedo decidir qué hacer, ¿ok? En cuanto a la conducta, yo soy siempre plenamente consciente de lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Cuando hago algo que, ni cuenta me di por qué hice eso, ni cuenta me di de repente a los esposos, oye, ¿por qué mirabas así a fulanita en alguna reunión? Ay, si yo ni cuenta me di, ¿verdad? Ya esos son comportamientos. Los comportamientos generalmente son inconscientes y involuntarios, ¿verdad? Podemos reaccionar sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo. A lo mejor podemos tener un comportamiento de crítica que ni nos damos cuenta y ya estamos hablando de alguien, haciendo algún comentario. Entonces aparentemente es inconsciente.
Y ustedes que nos escuchan y nos ven pueden decir, no, pues cómo va a ser inconsciente si adrede lo hace, ¿no? Pero como lo hacemos con más frecuencia y es inconsciente, pues se nos hace fácil, ¿no? Aquí el asunto es que podamos tener la razón de tener la conciencia de decir, bueno, si es cierto, o recibir cuando alguien más me está diciendo, hiciste esto, oye, ese comportamiento es inapropiado. Es como todo el tiempo tenemos conductas, pero un comportamiento es algo que va a surgir, que a lo mejor no te vas a dar cuenta y que a veces no va a ser lo más correcto para el entorno en el que estás. ¿Cómo podemos, vamos a por más preguntitas, pero ahorita vamos a unos anuncios publicitarios, nos acaban de comentar en estos momentos. Recuerden los números de cabina 937-121-4247, ahorita regresamos. Ya debemos de aprender lenguas de señas. Sí, así. ¿Cómo te sientes, Juan? Bien, al principio sí, por la garganta como que sentía, pero bien, como es algo que hago bastante, estoy como en mi mole, ¿no? Gracias, sí, muy bien, muy bien. De hecho, cuando hace unos años, yo llegaba a un programa de radio en Comalcalco, a la estación que está en Comalcalco, y me tocaba dar Radial Encuentro, se llama el programa, de hecho lo pasan todos los días a las 8 en la estación de Comalcalco, y me tocaba recibir todas las llamadas afuera de la cabina y dar todos los saludos. Entonces ya cuando era el momento de los saludos, ya yo entraba a la cabina y daba lectura a todos los saludos. Entonces ya había tenido experiencia de estar en una cabina, sí, ya había estado. Sí. Oye, sí, es muy importante tocar este tema, porque pues también genera conflicto, no nada más es un desgaste comportamental de parte de los niños, sino un desgaste mental, emocional, claro, de los padres. Los abuelos, como tú comentabas, lamentablemente son involucrados también. Sí. Sí, ¿por qué es mental? Porque los padres llegan a decir, ya no aguanto, ¿no? Por eso hacíamos la pregunta, ¿has sentido que has perdido el control? Porque ciertamente llega un momento en el que no aguanto, dices no aguanto, y es cuando corremos a la consulta, ¿no? Entonces, siempre es bueno que ustedes a menos a la segunda o tercera reincidencia, ustedes vayan a consulta, busquen ayuda, porque la verdad que cuando buscamos la ayuda a tiempo, eso nos evita muchas cosas posteriormente. Entonces, cuando una conducta nosotros la permitimos por más de 21 días, eso se vuelve un hábito. Entonces, ya cuando tenemos un hábito establecido, como la señora que nos comentó del celular o del berrinche, entonces ya si eso es un hábito, responder así ante la negación de una petición, entonces es más complicado resolverlo. Entonces, como tú nos decías, es cierto, o sea, aquí quienes tienen que saber qué hacer o cómo resolverlo, pues son los papás. Y pues muchas veces hemos oído, no nacemos siendo padres, ni no nos enseña a alguien a ser papás. Hay algunas formas de escuela para padres, para madres, he escuchado, pero como tal no es algo que esté como la primaria para papás o la secundaria, ¿no? Entonces es un trabajo también difícil, sobre todo porque es una responsabilidad que se ha dado a cada adulto en el asunto de la crianza y de la educación, es una gran responsabilidad. Entonces, por eso es difícil, por eso es complicado. Porque como tú decías, son formas diferentes, son constructos diferentes y además son propósitos de vida diferentes. Y somos responsables como padres de hacer que ese propósito de vida de esa persona se cumpla a como se pensó para esa persona.
porque si estamos formando desde los primeros 5 años hacia un propósito de vida y lo tenemos claro como padres, pues eso va a marcar toda la vida de mi hijo, ¿verdad? Pero si no sabemos ni para qué nació, o sea, pues no hay rumbo pues que seguir, sino nada más a como vaya avanzando y ya. Ok, así es. ¿Qué tipo de problemas te llegan más frecuentemente a tu consultorio? Pues fíjate que hay los problemas más frecuentes, los papás llegan más cuando la maestra de grupo reporta que va bajo de calificaciones o que no pone atención o que siempre está platicando. Entonces, cuando los papás ven algo en casa, muy poco van a correr a ir a la consulta. Pero si ya alguien más que es una autoridad para el niño va o les dice algo, ahí sí, ya ellos llegan. Entonces, y pues generalmente los problemas de educación están presentes porque no hay una familia funcional. No hay una familia funcional y eso produce el problema de conducta. Así es. Cuando no lo sabemos manejar, porque bueno, hay familias que no están completas por un fallecimiento o por cuestiones de trabajo, pero han sabido, han buscado ayuda, han podido resolverlo y funcionan bastante bien. O sea, a mí me ha tocado en la consulta recibir parejas que dicen, pues no vamos a seguir, la verdad, no funciona y no queremos que las niñas o los niños se perjudiquen. Bueno, entonces van los niños, les explicamos cómo va a ser la dinámica ahora y así lo trabajamos y no les afecta, no les genera un problema, pero necesitamos atenderlo, no hacer como si no importara, pues, así es. Claro, pues estamos hablando de padres ya con un nivel de conciencia, ¿verdad? Empática de sus hijos, responsable también de lo que le corresponde a ellos, como padres y la responsabilidad también que tienen para poder manejar las emociones de los niños. Y qué mejor que ir con una profesionista, con una psicóloga, para que les ayude a resolver este problema en el cual pues ustedes no saben cómo pues resolver. Así es. Sí, siempre es bueno buscar ayuda. Lean, investiguen, como cuando nos dan una receta y no sabemos para qué es eso y lo googleamos, Mayra, porque eso hacemos, pues también de esa manera. Estamos aquí de regreso con nuestro programa de Fuerza Cárdenas por Estéreo Vida 100.1 FM y bueno, pues estoy aquí con mi colega la psicóloga Holly Pérez, que estamos hablando de un tema muy interesante, si apenas nos están escuchando, sobre los problemas de conducta de nuestros hijos o de sus hijos, ¿verdad? Holly, me da risa porque me estoy acordando, el típico psicólogo, ¿no? El psicólogo de toda la vida, la chancla voladora. Sí, es un castigo, ¿verdad? Que el castigo es un tema polémico. ¿Se puede emplear el castigo en la educación de un hijo? ¿Y cuál es la mejor manera para aplicarlo? Que no sea la chancla voladora. Así es. Pero déjame decirte, Mayra, que funcionaba la chancla voladora, funcionaba el cable de la grabadora. Algunos que nos escuchan se han de acordar de eso. Los ganchos donde colgaba mamá la ropa, sí funcionaba. Por lo tanto, desde este modo consideramos el castigo como el azote, como el pegarle a tus hijos. Entonces ahorita un comentario nos hacían, bueno, está haciendo un berrinche, yo le pego y no funciona. Porque sí podemos, sí desde mi punto de vista como profesional, sí es bueno, esa varita de la corrección no nos hace mal, sí lo podemos hacer, claro que sí. ¿Cuál es la situación? No siempre, porque si lo hacemos todo el tiempo y nuestra manera de disciplinar es todo el tiempo de la misma forma, entonces mi hijo va a perder miedo, para entendernos mejor, va a perder el miedo a esa disciplina, ¿ok? Hay niños que dicen, no me dolió, ya no me duele, te va a pegar tu papá, ¿qué me importa?
¿verdad? ¿Por qué? Porque todo el tiempo hacemos lo mismo, la misma disciplina, el azote. Entonces, esa vara de la corrección no nos hace mal, pero tenemos que saber cómo usarla. ¿Cómo podemos usarla? Antes de que tú des un azote como papá a tu hijo, es importante que tú hayas puesto primero las reglas. Si no hay reglas, dijimos, no hay transgresión. Si tú no dijiste que la tele solo se enciende de 6 a 8 de la noche y el niño pasa todo el día viendo televisión, pues no le puedes castigar eso porque tú no estableciste las reglas, ¿ok? Entonces establece reglas para que tú lo puedas hacer. Pero antes de que tú le pegues, tienes que haber aplicado algún otro tipo de castigo, de prohibición de cosas que le produzcan placer a tu hijo. Retiras los tiempos de dispositivos, retiras los tiempos de juego, las horas de televisión, las horas de a lo mejor ir a jugar con su primo de al lado, ¿verdad? No les castigues poniéndolos a lavar trastes, a barrer la casa, porque cuando ellos sean más grandes y tú quieras que te ayuden en casa, no lo van a hacer porque tú hiciste que ellos vieran eso como un castigo, ¿ok? Y eso es una responsabilidad que ellos tienen que aprender a hacer en casa. Entonces, lo que vas a hacer como un castigo es una prohibición, ¿ok? De aquello que a él le encanta hacer o tener. Claro, esa prohibición la tienes que establecer en tiempos. Tú no le puedes decir, tienes castigado el teléfono, el celular, no se lo den al niño. Pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos días? ¿Ok? Y tienes que hacer que toda la gente que vive ahí respete el tiempo y los días o las formas en las que tú lo estableciste. Si después de este establecimiento tú ya lo aplicaste una vez, 2 veces y la conducta persiste, ¿ok? Entonces tú puedes hacer el castigo por medio de un azote. Podemos decir que hay recomendaciones hasta en eso de dónde tú puedes pegarle a tu hijo, ¿no? Es muy dañino hasta psicológicamente que tú le pegues una cachetada, ¿ok? A tu hijo, porque al menos si es una niña, pues ella es más emocional y va a significar más que en el rostro haya quedado una marca, por ejemplo, de donde tú le pegaste. Entonces, a lo mejor lo puedes hacer en las pantorrillas, ¿verdad? En las pompis, algo que también tú como adulto estás considerando que, bueno, o sea, está acolchonado, ¿no? O sea, no le voy a hacer tanto. Y bueno, algo que tenemos que pensar igual es que cuando yo lo vaya a hacer como padre, tengo que estar yo tranquilo. Porque si yo estoy enojado como adulto y le voy a pegar, o sea, me voy a desahogar y ese niño va a sufrir demasiado, puedes generar un trauma que tú mismo estás ocasionando. Entonces, hay que tener cuidado en que tú estés pasivo para que tú puedas generarlo. Ahora, había escuchado un chiste de un payaso, ¿no? Una vez que cada que te pegaba con la chancla era, no, lo vuelves a hacer, y le pegaba no sé cuántas sílabas tenía la frase, y ese era el número de chancletazos que les daban, ¿no? Entonces, si lo vas a hacer, hazlo 1 o 2 veces contundente, por supuesto, tu hijo va a llorar, se va a retirar, y después que haya pasado, vas a acercarte con él, le vas a abrazar y le vas a explicar por qué lo hiciste. No le pidas perdón, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso baja tu autoridad. Generalmente nos pasa que si nos excedimos en la disciplina, nos sentimos mal, así es, y corremos a pedir perdón. Bien, entonces, no pidas perdón y pueden decir, ay, esa psicóloga, ¿cómo dice eso? Pero tienes que tener mucha prudencia y sabiduría. Si tú lo hiciste bien y no te excediste, ¿ok? Entonces tienes que acercarte y decirle, mire, hijo, pasó esto, lo hice porque lo que tú hiciste, ya te había yo hablado, te quité el celular y no entendiste, te quité la televisión y tampoco entendiste. Entonces,
por eso te corregí de esta manera. Yo te amo, quiero que estés bien y no quiero que se vuelva a repetir, ¿ok? Entonces, pero si nosotros vamos y pedimos perdón y le decimos, perdóname por haberte pegado, me excedí, ¿ok? Es reforzar su conducta. Así es. Entonces, si tú pides perdón, pues la próxima vez te va a echar en cara que le estés pegando y vas a generar otro problema. Entonces, una confusión también. Claro, una confusión. Entonces, sí lo podemos hacer, por supuesto que sí, pero antes tenemos que haber hecho lo otro. No siempre estar pegando o nunca pegar también es un problema, Mayra. Nunca pegarles es un problema también. Entonces, en algún momento tú lo tienes que hacer y pues no tengas miedo, hazlo porque tú eres la autoridad como padre en tu casa. Y si tu papá ha cedido esa autoridad a la abuelita que se queda con él o con ella, algún tío que lo cuida durante el día, entonces pues hazlo tú también cuando el padre ha cedido la autoridad. Cuando el padre ha cedido la autoridad. Mientras tanto, pues no, porque estás pasando un derecho que no te corresponde. Así es. Hay un dicho que dice, hijos tiranos, padres permisivos. Sí. Ok. Vamos a las técnicas. Joli, ¿qué te parece? ¿Qué técnicas podrían ayudar a los padres a lidiar con esta conducta de sus hijos? Ok, muy bien. Vamos a considerar algunos aspectos aquí. Habíamos comentado ya algunos ahorita. Lo primero, lo que yo ocupo en la consulta es el condicionamiento de la conducta para evitar esa conducta que no queremos. ¿Cómo es el condicionamiento de conducta? Es decirle o establecerlo, en la consulta yo les proveo de una tabla en la que gráficamente el niño puede ir visualizando su desarrollo conductual todos los días, para el sábado poder recibir una recompensa por su buena conducta o su buen desempeño que tuvo durante la semana. Una técnica que se incluye aquí es no premies cuando no has recibido lo que esperabas de tu hijo. No llega la tarde el papá y van a la tiendita y el poco de sabritas, las galletas, ¿verdad? No premies a tus hijos porque barrió la casa, ¿ok? No premies a tu hija porque ayudó a mamá a lavar los trastes. Si vas a premiar, establece un día para los premios, para las recompensas, pero no lo hagas siempre, porque por eso pasa esto de los berrinches que nos compartían. No me lo das, hay un berrinche. Pero si ellos ya saben cuál es el día de la recompensa, entonces condicionamos la conducta de lunes a viernes para que el sábado sea el día de recompensa, o a como ustedes se acomoden como familia, ¿no? A lo mejor el papá descansa los jueves y ese sea el día de recompensa para la familia, pues entonces lo establecen así. Condicionemos la conducta y yo sugiero siempre que la condicionemos por más de 3 semanas para que formemos el hábito. Después automáticamente ya la niña va a ayudar en casa y el niño va a ser también responsable. Esa es una de las más significativas que pudiera yo compartirles. El asunto de las reglas es sumamente importante establecerlas. Si tú no has puesto reglas en tu casa, una sugerencia que yo te puedo dar es que empieces a hacerlo con 2 o 3 reglas a la semana. O sea, no hagas como el reglamento de la escuela que tiene 10, 15 reglas, es muy excesivo. Entonces, haz 2 o 3 reglas para que ellos lo puedan ejecutar en casa. Okay. Para terminar con esta entrevista, Joli, claro, te agradezco mucho. ¿Algún mensaje para los padres que tienen este tipo de situación? Claro que sí, la recomendación y el mensaje que yo les puedo dejar es que no tengas miedo de aplicar disciplina en casa. La misma Biblia nos dice que la disciplina no es causa de gozo. Tus hijos no se van a gozar cuando tú los disciplines, pero al final da un fruto que es apacible. Así que no tengas miedo, tienes tú la responsabilidad que Dios te ha dado como padre de formar esa generación que Dios ha puesto en tus manos. Así que no tengas miedo, disciplina con sabiduría, porque eso es lo que tenemos que hacer como padres, aplicar una disciplina
con sabiduría, porque vas a tener una generación que te dé a ti honra y un fruto apacible, Mayra. Muchas gracias, Oli, por esta enseñanza para nuestros papitos oyentes y por los que están viéndonos por las redes sociales. Hemos llegado al final del programa. Se despide de ustedes la psicóloga Mayra May. Y muchas gracias, Oli, la psicóloga Oli. Gracias por estar con nosotros.